Queridos hermanos, llegamos al último día de la novena, al Niño Dios, y hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida. El Evangelio de hoy nos dice: nacerá el sol que nace de lo alto. Y este sol que nace de lo alto es Jesús. El nombre Jesús significa Dios salva. Y podemos preguntarnos, este sol que nace de lo alto, ¿de qué viene a salvarnos? Jesús, que es el Dios que nos salva. Creo que Jesús nos salva del sufrimiento, del pecado y de la muerte. Nos salva del sufrimiento, de aquel sufrimiento sin sentido. Y todos hemos vivido la experiencia de afrontar las dificultades de la vida llenos de Dios y afrontarlas sin Dios. Uno se desespera, entonces empieza a renegar de Dios y dice: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Y cuando vamos entregándole el corazón al Señor, Él nos va librando de ese sufrimiento sin sentido. Jesús no nos quita los problemas, no, de ninguna manera, pero los afrontamos de una manera diferente. Entonces viene a salvarnos de ese sufrimiento sin sentido, de esa tristeza sin sentido. ¿Por qué tengo que reaccionar de esta manera ante los acontecimientos? ¿Por qué tengo que dejarme llevar por la tristeza? En segundo lugar, Jesús nos libra del pecado, y cuando hemos cometido un pecado vamos y nos confesamos al sacerdote y sentimos que Él nos quita. Es la misericordia, por la entrañable misericordia nos visitará este Dios. Pero Jesús, además de eso, en la Eucaristía nos va quitando el pecado. No solo nos lo borra, sino que nos lo quita. Cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y a eso viene en esta Navidad, para quitar en nuestra vida el pecado que nos impide seguirle y que cada día está ahí junto a nosotros también. Y en tercer lugar, Jesús, Dios que salva, viene a librarnos de la muerte. Ayer estábamos con un sacerdote y preguntábamos por qué el árbol de Navidad. Porque ese árbol significará después la cruz en que ese niño va a morir y entregar la vida por todos nosotros. Jesús nos viene a librar de la muerte, nos viene a dar la esperanza. Es Dios que salva a los que viven en tinieblas y en lugares de muertes. ¿Cuánto necesitamos entonces que Jesús venga y nos libre de estos caminos de muerte por los que a veces recorremos y que pasa mucha de nuestra gente en Honduras, caminos de violencia? Jesús viene a librarnos también de la muerte. Pidámosle a Dios en su Hijo Jesucristo, este sol que nace de lo alto, que nos libre entonces del sufrimiento sin sentido, que nos libre del pecado y que nos libre de la muerte. Amén.